somos esclavos por amor de Él. Si es que Él es tu Señor. Si Él es tu Señor, entonces eres su esclavo. No nos gusta mucho esa palabra. Nos gusta más la palabra siervo porque se oye como más de caché. Pero la palabra siervo es esclavo. Así que Abraham dijo en su mente y en su corazón: me duele tanto. Es tan increíble lo que Dios me está pidiendo. No puedo creer que Dios me esté pidiendo esto. Se lo he pedido por tantos años. He caminado tantas cosas, he visto tantas cosas. ¿Por qué me pides esto, Dios? Ahí en su corazón. La noche, acuérdese que me estoy ubicando en la noche anterior, antes de llevarlo al sacrificio. Porque lo que quiero quitar es la idea de que fe es echarle ganas. Él tuvo que sufrir, él tuvo que tener una agonía anterior antes de obedecer. Y esto nos dice entonces que obedecer no es fácil. Así que si usted es obediente, lo felicito, porque significa que el Espíritu de Dios está en usted. Si le cuesta trabajo obedecer, póngase a orar, a ayunar y a pedirle al Señor que lo ayude. Porque si no le gusta, le cuesta trabajo obedecer, entonces usted no va a llegar muy lejos. Generalmente Dios nos dice: te voy a llevar, te voy a poner aquí, voy a hacer esto contigo, pero primero obedece. Y nos prueba. ¿Cuántos siguen creyendo que este año es un año de la fe? Estamos poniendo fundamento, mis amados hermanos. Es un año de la fe. Yo creo que Dios va a cumplir sus promesas. Pero así como nos mostró la gloria del año pasado, en medio del desierto, hoy también en el 2017 Dios va a hacer que esas promesas que hizo a tu vida, a mi vida, a la de la iglesia, sean cumplidas. Pero tenemos que ser hombres y mujeres de fe. Ahora yo quiero que vea la abundancia de verbos cuando leímos el versículo. Dice, volvemos a Génesis 22, versículo 3 en adelante, pero dice que se levantó. Ya pasó la noche, ya estuvo en agonía, ya estuvo meditando, ya estuvo pensando, y Abraham se levantó muy de mañana. Oiga, Abraham pudo haberse hecho como que la Virgen le hablaba, ¿no? Como que pudo haber dado una pastilla al gallo para que el gallo no cantara y despertara más tarde, y entonces como por ahí de las 12 del día dijera: híjole, Señor, tú me dijiste que llevara a Isaac, pero pues ya es bien tarde. Ahora mañana, ¿no? Y mañana, y así se lo hubiera llevado. Dile al que está a tu lado: no están diciendo de ti. Y ahora mañana, y ahora para el lunes, y ahora para el próximo mes, y ahora sí en el 2017. Ahora sí ya. Pero dice que se levantó muy de mañana. Enalbardó, dice que ensilló, preparó el asunto. Se levanta muy temprano. Abraham lloró, su corazón sangró, puso su vida, él primero puso su vida en el altar delante de Dios, y entonces al otro día muy temprano, como el esclavo, como el siervo que era, dijo: ni modo, si esto quieres, esto voy a hacer. Y se levantó muy temprano. Luego otro verbo dice que enalbardó, dice que preparó, dice que tomó, dice que cortó, dice que salió y se fue. Una serie de cosas que hizo Abraham para poder obedecer al Señor. Ahora, en medio de todo esto que estaba haciendo, se levantó de mañana, enalbardó el asno, tomó consigo 2 siervos, a su hijo, cortó la leña. O sea, no mandó a los siervos y les dijo: hey, tráigame unos palos porque vamos a ir a hacer. Él mismo lo hizo.
porque él entendía lo que Dios le estaba pidiendo. Fue y cortó la leña y luego se levantó después de haber hecho todo eso y se fue al lugar que Dios le dijo. Todo esto lo hizo sin importar lo que había en su corazón, la magnitud del dolor que había en su corazón y tal vez, quiero pensar, la contradicción en su mente entre obedecer a Dios y salvaguardar la vida de su hijo. Pero no por nada es el padre de la fe, Abraham. Muy de mañana, con los pasos necesarios, con lo que tenía que hacer para hacer lo que se le había mandado. Así entonces, de esta manera, muestra, en este pasaje, muestra lo que es la esencia de la fe. La esencia de la fe tiene que ver con esto que Abraham hizo y no tiene que ver con echarle ganas solamente. Sí le echó ganas, muy de mañana se levantó y hizo todo lo que tenía que hacer, pero ¿qué hizo primero? ¿Y dónde lo tuvo que resolver primero? En su mente y en su corazón. Esa es la esencia de la fe. Por algo el Señor le dijo a través del profeta Samuel: obediencia quiero y no sacrificio. Sacrificio de Isaac había sido realizado ya en el corazón de Abraham la noche anterior. ¿Lo había visto de esa manera? ¿Estamos hablando de obediencia? Sí, pero estamos hablando de fe. Esa es la esencia de la fe, porque sacrificio es la forma más elevada de mostrar obediencia, por supuesto. Pero ya Abraham había resuelto en su corazón la noche anterior hacer a un lado sus sentimientos. No es que no le doliera, yo creo que mucho, pero dio lugar a la completa confianza en Dios. Qué interesante es esto. Qué interesante es esto, porque en su dolor, en su angustia y en su sacrificio, ahí en su mente y en su corazón, él sabía que podía confiar en Dios. Él sabía, Dios tiene y quiere lo mejor para mí. Sí, pero en medio estaba su hijo. Al que tenía que sacrificar era Isaac. Yo creo que Abraham hubiera preferido que Dios le dijera: quiero que vayas y te pongas tú en el sacrificio, tú ponte ahí. Y Abraham hubiera obedecido con gusto sin que tocaran a Isaac. Pero Dios nunca te va a pedir lo fácil. Dios nunca te va a pedir lo que tú quieres hacer. Dios siempre te va a pedir lo que Él quiere que hagas. ¿Cuál será tu Isaac? ¿Habrá algún Isaac en tu vida? ¿Habrá algo que Dios te prometió y te dio, pero que finalmente Dios te dice: hey, no lo ames más que a mí? No ames a esa Isaaccita o a ese Isaaccito más que a mí. Tus nietos no son más importantes que yo. Tus hijos no son más importantes que yo. Tu trabajo no es más importante que yo. Tu dinero, yo te lo di. ¿Habrá un Isaac? Piénselo, porque estamos iniciando el año y yo creo que Dios va a cumplir sus promesas, pero es por fe, porque el justo por la fe vivirá. Ahora, la Biblia dice en Hebreos: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Así que la fe, entonces, es una convicción profunda, escuche lo que voy a decir, es una convicción profunda de la fidelidad de Dios. Es
Estoy convencido que Dios es fiel. ¿Cuántos creen que Dios es fiel? La Biblia dice que aunque usted y yo no permanezcamos fiel, Él siempre permanece fiel. Entonces estoy convencido de que Dios es fiel y que esa convicción de que Dios es fiel siempre me va a llevar, sin dudar, a la acción, a obedecerlo. Pero entonces usted y yo tenemos que resolver esto primero en el corazón. Para poder obedecer, tengo que estar convencido de que Dios es fiel. Dios es fiel. Dile al que está a tu lado, Dios es fiel. Dios es fiel. Yo le invito para que esta noche vaya a su cama y diga, Dios es fiel. Y mañana cuando se levante, se vea en el espejo y diga, Dios es fiel. Y cuando las cosas estén que arden, usted diga y recuerde, Dios es fiel. Eso es entonces la convicción. Estoy convencido de que Dios es fiel y que me ama y quiere lo mejor para mí. Amén. Pero también es la certeza de que no importa qué tan difícil sean las circunstancias, qué contradictorio sea lo que me pida, no lo entiendo, pero entonces Dios no se va a ver limitado en el propósito de cumplir lo que dijo que haría conmigo. Él no se va a limitar. Dios no tiene límites, su brazo no se ha cortado. Creo que Dios entonces va a cumplir su palabra en mí, en mi casa, en todas las promesas que dijo, porque Él lo dijo. Y Dios no es hombre para mentir. Él no miente. Si Dios dijo que te iba a bendecir, lo va a hacer, lo quiere hacer. Amén. Ahora fíjese bien, vamos a conectar esto que estamos viendo en Génesis con Hebreos. El autor de Hebreos, el escritor de Hebreos, ayer hablamos de Hebreos 11, que es el capítulo por excelencia de la fe. Vaya conmigo a Hebreos 11, 19. Decía Hebreos 11, 19, por favor, ayúdeme a leerlo. 1, 2, 3. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. El autor de Hebreos, hablando de Abraham, está diciendo que Abraham creía que Dios era tan poderoso. Mire lo que estaba pensando Abraham. Nos da un panorama el escritor de Hebreos de lo que en el Espíritu Santo le fue revelado acerca de lo que pensaba Abraham. Abraham creía que Dios era tan poderoso. ¿Cuántos creen que Dios es poderoso? Dios creía su convicción, su fe. Él fue obediente porque estaba convencido y estaba cierto que Dios quería lo mejor para él. Entonces dice el escritor de Hebreos que él creía y pensaba que Dios era tan poderoso para levantar aún de entre los muertos a Isaac. Es decir, lo que Abraham pensaba era, no importa si yo lo sacrifico, entonces Dios va a venir y lo va a resucitar. ¿Estamos aquí? Es una fe, no es echarle ganas, es creerle. Es el entendimiento de que Dios es poderoso y Él sabe por qué lo hace y Él sabe por qué lo pide. Sí, me duele, es algo complicado. Pero dice el escritor de Hebreos que en sentido figurado, de ahí lo volvió a levantar. Porque recuerde que él estaba ya a punto de acuchillarlo. Y en el momento, ahorita vamos a ir a ese pasaje, en el momento en que ya había una convicción en su corazón, el ángel le dice: hey, detente, porque ya vi que temes a Dios. Ese es otro fundamento que esta noche vamos a poner: temor de Dios. No se puede perder el temor de Dios. Temer a Dios quiere decir respetarlo, respetar su presencia, respetar su palabra.